Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Bien, gracias a Dios. Yo soy Qué ingeniero. bueno. Me alegra, Alejandro, que estés bien. Kender, Kamei, ¿cómo vas, Kender? Por fin entraste temprano, Kender. Buenas tardes, ingeniero. Hoy sí madrugamos, Inge. Por fin madrugaste vos, Kender, porque siempre entras de último, te tengo guachao. Bajo la lupa te tengo, Kender. Cabal, Inge, por ahí nos echamos la plática hoy en la mañana. Está bien. Que ya muchas cosas en exceso hacen mal, Inge. Ya no he agarrado nada con medida. No, todo en exceso hace daño. Todo tiene que ser con medida. No han seguido, ¿no? No han seguido. ¿No? Yo ni estudié. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero, todo claro. Ok, muy bien, gracias. Vamos a arrancar. ¿Se recuerdan que el día lunes pues estuvimos hablando un poco de la parte de lo que son los carbohidratos, ¿verdad? Sí, dijimos que los carbohidratos están compuestos por carbono
hidrógeno y la parte de lo que son oxígeno, ¿verdad? También dijimos de que son compuestos orgánicos, que son esos compuestos más consumidos o más abundantes en la parte de lo que es la naturaleza, ¿verdad? También dijimos de que nos aporta cierta cantidad de kilocalorías, ¿verdad? O sea, las kilocalorías es esa energía que se va a necesitar, ¿verdad? Entonces, también van a abundar bastante en el reino vegetal, ¿verdad? Y dijimos de que dentro de las funciones de la parte de lo que son los carbohidratos, dijimos que son fuente energética, nos sirve de ahorro de proteína, yo les comentaba, de que nosotros venimos y lo que hacemos es primero consumir la fuente de energía que me proporciona los carbohidratos y que después de consumir esta fuente de energía a través de los carbohidratos, pues que vamos a utilizar a las proteínas como una fuente energética, ¿verdad? De esa manera. También dijimos que nos puede regular el proceso metabólico de las grasas y que son estructurales. Luego hablamos de que las podemos clasificar en función de esas cadenas, ¿verdad? De carbono. Entonces, vamos a poder decir que hay monosacáridos, hay oligosacáridos y hay la parte de lo que son polisacáridos. Luego empezamos hablando un poquito acerca de la parte de lo que son esos oligosacáridos, ¿verdad? Dijimos que en la parte de lo que es la alimentación, ¿sí? Los más importantes de los oligosacáridos, vamos a tener los disacáridos, los trisacáridos y los tetrasacáridos, de esa manera. También les decía que estos oligosacáridos solo los aprovecha el cuerpo como tal después de que son hidrolizados. Hidrolizados, les decía, de forma enzimática y que eso hace que estos oligosacáridos se puedan convertir en la parte de lo que son los monosacáridos. También platicamos de que nosotros podemos ver a través de un aparato que este es el refractómetro, podemos visualizar la cantidad de grados Brix, que lo dijimos que era porcentaje de azúcar, que lo íbamos a representar como ese porcentaje de azúcar, que pueda tener realmente un alimento. Y nosotros comentamos de que vamos a utilizar, por ejemplo, una gota de muestra, la colocamos en la parte de lo que es el prisma, ¿sí? Y que luego vamos a ver dónde se separa la parte clara con la parte oscura y vamos a tomar lectura. Y entonces yo les decía, si yo digo que tiene 15 grados Brix, yo voy a decir que tiene un 15% de azúcar. También les comentaba de que en función de esto, nosotros podríamos tenerlo como un índice de cosecha, ¿sí? De cosecha para poder realmente tomar la opción de poder hacer esa cosecha de ese producto. Acá España me pregunta si los oligosacáridos se van a hidrolizar. Es correcto, lo que les decía. El organismo solo utiliza los oligosacáridos después de que han sido hidrolizados de forma enzimática, o sea, a través de enzimas, y los va a convertir en monosacáridos. Ahí estamos, España. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos determinar la parte de lo que corresponde a lo que es ese porcentaje de azúcar. Por eso dijimos que la sacarosa es realmente, está formado por la parte de lo que es una glucosa y que va a haber ahí un proceso, les decía, de la parte de lo que corresponde a lo que es un azúcar invertido. Los azúcares, ¿cuáles son? Ah, bueno, ahorita vamos a ir viendo, Juan, cada uno de los oligosacáridos. Y el primero que nosotros empezamos a abordar el día lunes fue la parte de lo que es la sacarosa, ¿sí? Y dijimos
de que la sacarosa tiende a sufrir un proceso de inversión, ¿sí? Entonces nosotros habíamos conversado que ese proceso de inversión, ¿sí? Se puede dar a través de una etapa de acidificación, ¿sí? O sea, si yo vengo y yo le agrego ácido, por ejemplo, pensemos en un almíbar, ¿sí? ¿Qué es un almíbar? Eso lo vamos a ir viendo después, pero un almíbar es una solución de agua, más la parte de lo que es azúcar y otro tipo de aditivos. Es como un jarabe. Entonces, ¿qué pasa cuando yo preparo este almíbar o esta solución? ¿Sí? Yo vengo, agrego agua, les decía, lo pongo a calentar, le incorporo el azúcar, lo voy a disolver y luego lo que hago es agregarle ácido cítrico, por ejemplo, o jugo de limón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a provocar es una inversión realmente de la parte de lo que es la sacarosa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese proceso de inversión? La sacarosa, ¿sí? Yo les decía, va a cambiar ese poder rotatorio que tiene y qué es lo que va a pasar. Se va a transformar en glucosa o en moléculas mucho más simples, diríamos, en glucosa y fructosa. Y a eso le llamamos un azúcar invertido. Igual yo esto lo puedo hacer, por ejemplo, una inversión de una forma, que le dijera yo que yo preparo una mermelada, ¿verdad? ¿Sí? Y a través de ese proceso de preparación de una mermelada, vengo, le incorporo jugo de limón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a formar, ¿sí? El azúcar invertido, valga la redundancia, de una forma involuntaria a través de esa reacción. Vamos a ver dos preguntas creo que hay aquí. Ok, vamos a ir por partes. Primero lo del almíbar y luego lo del ácido cítrico. Bueno, el almíbar es una solución, les decía, de agua, azúcar, más la parte de lo que son aditivos. Por ejemplo, uno viene, le voy a colocar lo que más puedan ustedes ir conociendo en el mercado. Uno compra una lata de melocotones y los melocotones pueden venir enteros, pueden venir en mitades, pueden venir en cubos en una solución de agua con azúcar. Eso es una solución de almíbar. Aquí vamos a tener la solución de agua con azúcar, que es el almíbar o es un líquido de cobertura, así como los que ya pasaron, por ejemplo, a la práctica de la parte de lo que son esas salmueras, el agua que ustedes preparan con sal más ácido acético, esa es una salmuera. Entonces aquí el almíbar es una solución de agua con azúcar. ¿Y qué es lo que va a suceder con eso? Yo vengo, pensemos en que voy a tomar un recipiente, pensemos en una olla, le voy a incorporar agua acá. Sí, cuando el agua esté hirviendo, vengo y ¿qué es lo que hago? Le empiezo a agregar el azúcar. El azúcar lo voy a agregar que esto se mantenga caliente para que se pueda mezclar, para poder obtener una mezcla homogénea. Después de ello, ¿qué es lo que hago? Le puedo agregar ácido cítrico. Entonces, el ácido cítrico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber una reacción, ¿sí? Una reacción química de hidrólisis a través de ese proceso de la acidez. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La sacarosa se va a convertir en moléculas más simples, ¿sí? Se va a convertir en glucosa y fructosa, se parte, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, a través de esto, nosotros provocamos lo que es ese azúcar invertido. No sé si logro aclarar las dudas que habían ahí de parte de Edwin, y el otro es el grupo que está, el grupo interactivo. ¿Sí? Ok, ¿cuál sería la temperatura del agua? Acá estamos hablando de punto de ebullición. Estaríamos hablando de esa manera, ¿verdad?
nosotros tenemos que calentar, tenemos el punto de ebullición, incorporamos el azúcar para que se pueda mezclar. Después de esa mezcla, pues ya logramos realmente obtener la parte de lo que es el azúcar invertido. Pero ese azúcar invertido no solamente se puede preparar a través de ese proceso químico, sino que también se puede hacer a través de un proceso enzimático, a través de las enzimas. ¿Se recuerdan de que habíamos comentado que las enzimas son la parte de lo que corresponde a un catalizador? Entonces, a través de las enzimas, ¿sí? Podemos también provocar esa inversión, ¿sí? ¿Y qué enzima vamos a utilizar? Una enzima que se llama invertasa, ¿sí? O también conocida como sacarasa. Entonces, este azúcar invertido, o sea, la enzima, va a hacer el mismo proceso que hace a través de la química con el ácido cítrico, desdobla la sacarosa y la convierte en glucosa y fructosa. Entonces, ahí vamos a tener la parte esta. Le voy a poner un ejemplo. En el caso de la parte de lo que son estos azúcares invertidos, son muy utilizados, por ejemplo, en la industria de confitería, la parte de lo que se hace en los dulces. Me imagino que todos ustedes han tenido la posibilidad de consumir un chocolate que tiene en la parte de en medio, ¿sí? O no sea un chocolate, un chicle, por ejemplo, esos Duvalú, ¿sí? En los que tiene la parte de lo que es el centro un poco más húmedo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Se utiliza la enzima invertasa para poder realmente utilizar y hacer que en esa repostería o que en esos dulces se pueda mantener esa humedad dentro del producto. Entonces, cuando uno lo muerde, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a salir realmente la parte de lo que corresponde esa como miel que está presente ahí dentro de ese producto. No sé si logro transmitirles el mensaje con la parte de lo que es la invertasa utilizada. Confitería, pero no solo en confitería, también se puede utilizar en otras industrias, por ejemplo, la industria de los helados, le va a dar una mejor textura, una mejor suavidad, una mejor cremosidad al helado, ¿sí? Ok, muy bien, España. Voy a repetir. Yo les decía que la parte de lo que corresponde a lo que es el azúcar invertido, ¿sí? Hay una inversión ahí, valga la redundancia, de la parte de lo que es la sacarosa, ¿sí? Por una reacción química. Esa reacción química puede ser a través del agregado de ácido, yo les decía. Esto lo podemos hacer de forma involuntaria cuando nosotros venimos, estamos preparando una mermelada y a esa mermelada le agrego jugo de limón, yo voy a convertir la sacarosa en moléculas un poco más simples, glucosa y fructosa. Cuando hago ese rompimiento, diríamos, de ese azúcar o de la sacarosa como tal, entonces yo obtengo el azúcar invertido. Pero también les decía que se puede hacer a través de enzimas y en este caso les hablaba de la invertasa, que la invertasa va a convertir la sacarosa también en glucosa y fructosa. Y les comentaba de que en algunas industrias las formulaciones son utilizadas la invertasa, que también se le conoce como sacarasa. Y les ponía el ejemplo de chocolates o la parte de lo que corresponde a lo que son el Duvalú, les decía, en la que tenemos en la parte del centro una mayor cantidad de humedad, o sea, vamos a tener como una especie de líquido. Entonces, cuando nosotros venimos, lo mordemos, extraemos esa solución. Ahí utilizamos invertasa para poder provocar esa parte. No sé si te aclaro ahí, España. Ok, muy bien. Edwin pregunta si la enzima hace un proceso de catabolismo con el isacario, lo volviéndolo en partículas más pequeñas. Es lo que va a hacer, ¿verdad? Lo que va a hacer es transformarlo.
en otras moléculas, en moléculas mucho más pequeñas como tal, Eddie. Muy bien. Entonces, de esa manera, yo podría preparar, por ejemplo, el azúcar invertido. Yo vengo, agarro la sacarosa, tomo agua, tengo ácido, le agrego bicarbonato de sodio y voy a poder tener el uso de la parte de lo que corresponde a lo que es ese azúcar invertido, ¿sí? También es importante comentarles de que por qué la industria utiliza azúcar invertido, porque el azúcar invertido va a tener un poder endulzante mayor que la sacarosa, ¿sí? Puede endulzar más o menos un 30% más que la sacarosa. Entonces, de esa manera se puede utilizar. También ustedes van a ver, y lo vamos a ver en la parte de lo que son las bebidas, de que hay edulcorantes, que son los que se encargan de poder, por ejemplo, nosotros tenemos en el mercado una bebida que dice, tenemos una bebida light, por ejemplo. ¿Y qué es esa bebida light? Lo que pasa es de que se ha sustituido la sacarosa por otro tipo de edulcorante y que ese edulcorante puede tener, ¿sí? 200, 400 o 500 veces de poder endulzante más que la sacarosa. Entonces esto le permite a uno cuando formula un producto agregar menos cantidad. Me va a aportar la misma cantidad de kilocalorías, pero con la diferencia es de que yo estoy utilizando menos cantidad de producto. Entonces, de esa manera voy a proporcionar menos kilocalorías a la parte de lo que es ese consumidor. ¿Sí? Vamos a ver, Alejandro. Se puede utilizar ácido ascórbico también, Alejandro, para poder hacer eso, ¿verdad? Dependiendo, podrías utilizar ácido ascórbico, ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico para poder hacer esa parte. Aquí habría que tener presente, Alejandro, que dependiendo qué realmente es lo que vas a preparar, porque si vos vas a venir y vas a preparar, por decirte algo, un producto que tenga manzana, lo ideal es que cuando conviertas la parte de lo que es azúcar invertido, utilices ácido málico. ¿Para qué? Para que la acidez esté muy relacionada con ese ácido que está presente en esa fruta. Si yo tengo algo de uva, pues voy a utilizar ácido tartárico. Entonces, de esa manera, no sé si logro realmente sacarte de dudas ahí, Alejandro. Muy bien, España dice, edulcorante es lo mismo que el azúcar invertido. No es lo mismo. Hay edulcorantes como la stevia, no es lo mismo. Lo que yo les colocaba era de que el ejemplo de que nosotros, en el caso del azúcar invertido, les decía que el azúcar invertido tiene un poder de endulzar mucho más que la sacarosa. Entonces les colocaba el ejemplo que existen edulcorantes y que por eso en el mercado uno le venden una bebida que le va a proporcionar menos kilocalorías o una bebida light. ¿Por qué? Porque lo que se está utilizando es un edulcorante. Entonces este edulcorante va a tener poder de endulzar 200, 400 o 500 veces más que la sacarosa. Eso me va a permitir a mí agregar menos cantidad, aunque me proporcione la misma cantidad de kilocalorías como tal. O sea, cuando yo digo que me proporciona la misma cantidad de kilocalorías, hago referencia a que siempre me van a proporcionar las 4 kilocalorías por gramo, pero voy a agregar menos cantidad. Vamos a ir viendo en las bebidas cómo podemos sustituir la sacarosa a través de un edulcorante como tal. Muy bien. No sé si te aclaro ahí, España. Juan dice lo de las bebidas. Bueno, en el caso de las bebidas, lo que yo comentaba básicamente es de que las bebidas pueden venderle al mercado objetivo de que tienen menos cantidad de kilocalorías, que son bebidas light, que son bebidas
en las cuales lo que va a proporcionar es menos cantidad de energía. ¿Por qué? O menos cantidad de kilocalorías. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es sustituyendo la sacarosa por un edulcorante. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, entonces ahí podríamos ver la parte de lo que es ese azúcar invertido. Ahora podemos decir, bueno, a través de una inversión química o a través de una inversión enzimática, ¿verdad? De esa forma lo puedo ir basando, ¿verdad? Y si yo les pregunto, bueno, ¿cómo lograría yo realmente tener un producto que pueda tener la parte del centro con una mayor cantidad de humedad y todo eso a través de un proceso de inversión, a través de la enzima invertasa? ¿Estamos bien? Ok, vamos a seguir entonces con la parte esa. Yo esperaría, estamos que estuviéramos claros con esta parte. Bueno, también tenemos otro azúcar, ¿verdad? O otro oligosacárido, que es la maltosa. La maltosa está integrada por 2 moléculas de glucosa, ¿sí? De esa manera. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo obtenemos a través de un proceso de germinación de la cebada, por una etapa que se le llama malteado, ¿sí? Lo voy a colocar acá. ¿Y qué es el malteado? Cuando nosotros venimos y lo que hacemos es producir una bebida espirituosa, una bebida como la parte de lo que es la cerveza, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la parte de lo que es esa cebada. Entonces, esa cebada que va a ser una materia prima, ¿qué es lo que vamos a hacer con ello? Le vamos a dar un proceso de acondicionamiento, se le llama, ¿sí? ¿Y qué es ese proceso de acondicionamiento? El proceso de acondicionamiento consiste en que le voy a incrementar la cantidad de humedad con la que realmente tiene ese grano al inicio. Entonces yo le aumento el porcentaje de humedad y lo que voy a hacer es exponer mayor cantidad de azúcares fermentables para que podamos producir mayor cantidad, por ejemplo, de alcohol. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? En ese proceso de acondicionamiento, en lo que vamos a utilizar mayor cantidad de agua, le vamos a incorporar agua para poder lograr ese producto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder allí? Lo que va a suceder es de que voy a exponer esa parte a un proceso que se le llama malteado como tal. Ok. Malteado, lo voy a colocar. Aquí está interactivo. Vamos a ver. Cristel, el malteado, ¿verdad? O sea, el malteado es el proceso de acondicionamiento de ese grano, aumentándole la cantidad de humedad para poder exponer la parte de lo que son esos azúcares fermentables y poder producir mayor cantidad de alcohol, ¿sí? El acondicionamiento es la etapa en la que yo vengo y le incremento lo que es la cantidad de humedad a mi grano para poder obtener un mejor producto, poder obtener una mejor molienda, poder exponer mayor cantidad de azúcares, esos azúcares que pueden ser fermentables. No sé si estamos bien ahí. Bueno. Ok. Otro es la lactosa, ¿sí? Bueno, veamos España. La maltosa está formada por 2 moléculas de glucosa, ¿sí? La parte de lo que es la maltosa, formada por 2. Bueno, entonces ahora tenemos la parte de lo que es la lactosa, ¿sí? Recuérdense que la lactosa es el azúcar de la leche, ¿sí? Entonces ya pasaron ustedes por el módulo, han estado haciendo análisis, por ejemplo,
de la parte de lo que es la cantidad de lactosa, de la cantidad de azúcar que puede haber presente. Ok, voy a regresar. Dicen la parte de lo que es el acondicionamiento. En la parte de lo que es el acondicionamiento es simplemente agregarle agua a la parte de lo que es el grano, ¿sí? E incrementarle el porcentaje de humedad que inicialmente tenía. ¿Para qué? Para poderlo moler de una mejor manera, para poder exponer los azúcares, esos azúcares que son fermentables y obtener una mejor característica en la parte de lo que es el producto. ¿Sí? Muy bien. Espero que haya quedado bien ahí los de allá interactivo 1 para poder ver la parte esta. Bueno, entonces les decía que la lactosa es el azúcar que vamos a encontrar realmente en la leche. Yo no sé si, me imagino que más de alguno de ustedes tiene algún problema de intolerancia a la lactosa. Alguna persona viene, no puede consumir la parte de lo que es leche o no podría consumir algún derivado de lo que es la leche. ¿Debido a qué? Debido a la falta de una enzima, y esta enzima es la lactasa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? A la hora de consumir leche o derivados lácteos como tal, le puede provocar algún tipo de problema estomacal. Entonces, eso se debe, ¿sí? Que realmente algunas personas no logran, ¿sí? Tolerar la lactosa como tal. ¿Por qué? Porque el jugo intestinal del sistema digestivo va a carecer de esta enzima, ¿sí? Esta enzima lactasa, que también se llama beta de galactosidasa, ¿sí? Entonces, de esa manera. Entonces, por eso es de que nosotros venimos y vamos a encontrar en la parte de lo que es el mercado, vamos a encontrar leche que es leche deslactosada, o sea, esa leche que realmente se le incorporó la parte de lo que es la enzima. ¿Para qué? Para poder desdoblar, ¿sí? La parte de lo que es la lactosa como tal y hacer que de esa manera pueda ser tolerante a las personas. Y algunas personas lo que hacen es buscar sustitutos. No consumen, por ejemplo, leche, sino que van a consumir bebidas. Hay que tener muy en cuenta esta parte. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos leche de almendra, pero no es leche de almendra. ¿Por qué? Porque las almendras no las podemos realmente ordeñar. Si nosotros vamos a la norma y revisamos qué es la leche, vamos a decir que es una secreción de esas glándulas mamarias como tal. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunas personas? Consumir, ¿sí? Sustitutos, por ejemplo, ¿sí? Entonces van a consumir una bebida de la parte de lo que es almendras o la parte de lo que es la soya y de esa manera poderlo ir utilizando como tal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí con la lactasa? Lo que va a hacer la lactasa es también separar la lactosa en moléculas como la galactosa, ¿sí? Y la parte de lo que es una glucosa como tal. Entonces, esto va a hacer que ya no tenga ningún efecto en el que realmente pueda ocasionarle algún problema a las personas que son intolerantes o que son alérgicas a la leche como tal. ¿Preguntas, jóvenes? Ok, vamos con Silvestre. Dice Silvestre que si podemos repetir la parte de lo que es la intolerancia. Algunas personas les comentaba que son intolerantes a la lactosa. ¿Por qué? Porque el jugo intestinal del sistema digestivo carece de esta enzima, ¿sí? De esta enzima beta de galactosidasa o conocida como
lactasa. Entonces, a la hora de carecer eso, ¿qué es lo que va a suceder? Las personas le puede provocar algún tipo de malestar estomacal, ¿sí? Que dependiendo realmente qué tanto pueda soportar la parte de lo que es esa lactosa, le puede dar, por ejemplo, diarrea o le puede dar otro tipo de problemas gastrointestinales a la hora de consumir la parte de lo que es la leche. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria? La industria empieza a buscar cómo evitar, ¿sí? De que las personas vengan y ya no estén consumiendo la leche. Entonces, hay en el mercado leche que es leche deslactosada, ¿sí? O sea, aquella leche en la que le incorporamos esta enzima, esta lactasa, ¿sí? Le vamos a incorporar, por ejemplo, en un 0,02% y lo vamos a dejar en reposo. La idea es mejor dejarla en condiciones de temperaturas bajas, temperaturas de refrigeración. La leche la deberíamos de mantener más o menos entre 3 4 grados Celsius, porque a una temperatura más alta, ¿qué es lo que me va a provocar? Que la leche se empiece a acidificar. El ama de casa dice, la leche se me cortó, pero ¿qué es lo que sucede allí? Lo que sucede es que por la misma acidez, por la gran formación de la lactosa de transformarse en ácido láctico, empieza a separar fases y entonces por eso es de que el ama de casa dice, se me cortó la leche, pero es por una marcada acidez. Pero no solo puede ser la marcada acidez, sino que también puede haber crecimiento de la parte de lo que son los microorganismos. Por lo tanto, se recomienda que ese proceso en el que yo voy a provocar la parte de lo que es leche deslactosada, pues lo haga a una temperatura entre 3 4 grados. Si yo lo hago a una temperatura más alta, eso me provoca de que yo venga y pueda acelerar el proceso, pero ¿qué es lo que me puede ocasionar? Efectos adversos a la parte de lo que son las características sensoriales de esa leche y características microbiológicas a la leche. No sé si estamos bien ahí. Si hay alguna pregunta. Ok. Ok. ¿Por qué 3 4 grados? Yo les decía que la leche hay que mantener una cadena de frío, ¿sí? Y esa cadena de frío, ¿qué es lo que va a hacer? Evitar de que la leche o que la lactosa se convierta en ácido láctico y que provoque una separación de fases como tal. Entonces, de esa manera yo vengo y debo de mantener la leche a una temperatura entre 3 4 grados. La industria de alimentos, la industria láctea que empieza a procesar productos, ya no recibe la leche, por ejemplo, arriba de 8 grados Celsius. ¿Por qué? Porque dependiendo mucho el tiempo en que esa leche estuvo a esa temperatura, pudo haber provocado un crecimiento de microorganismos o pudo haber provocado que venga y una gran formación de ácido láctico. Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, el pH de una leche debe estar entre un 5,5 a un 6,6, que la acidez titulable debe estar en 0,12 a un 0,18. Entonces, para poder mantener esas características y evitar también de que venga el crecimiento de microorganismos. No sé si te aclaro ahí, vamos a ver quiénes, habían varios creo que estaban preguntando esto. Vamos a ver qué otra pregunta. Vamos a ir viendo. España me había preguntado de por qué 3 4 grados. También Edwin, espero que les haya aclarado ya con la parte esa. Y luego Vázquez me pregunta qué es la beta-galactosidasa. Es una enzima, ¿sí? Es una enzima que lo que hace es desdoblar la lactosa en galactosa y glucosa, ¿sí? Se realiza algo como que decía aquí como que si se realiza, pero no logré. Ah, se realiza la de lactosa, la leche de lactosa. La leche de lactosa se va a realizar a esa temperatura, le agregamos lactasa, ¿verdad? Entonces separamos la lactosa en galactosa y
Hay una pregunta por acá, vamos a ver. Ok, España me pregunta de que si la temperatura es más mayor, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber mayor crecimiento de microorganismos, unidades formadoras de microorganismos, ¿verdad? Entonces aquí ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener gran cantidad de microorganismos y lo que va a provocar es de que la calidad de la leche se vea afectada, ¿verdad? Entonces de esa manera. Entonces vamos a tener microorganismos de deterioro, microorganismos patógenos que de una u otra manera le pueden causar daño realmente a la parte de lo que es el consumidor, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, Leonardo, también, ¿qué pasa si no mantenemos la cadena de frío? Ya les decía que la leche va a incrementar su acidez y que también va a incrementar la parte de lo que corresponde a lo que son esas unidades formadoras de colonia. Dice Rubén, si la leche en polvo no es considerada leche, ¿verdad? Bueno, la leche en polvo es una leche reconstituida, ¿sí? Lo vamos a ver cuando entremos a la parte de lácteos, de que la leche en polvo, primero la leche fluida, que es la leche que comúnmente nosotros consumimos, venimos y esa la llevamos a un proceso de evaporación, le vamos a concentrar la cantidad de sólidos totales, o sea, los grados Brix, y luego la llevo a un proceso de deshidratación. Ese proceso de deshidratación es un proceso de deshidratación por aspersión, en el que voy a utilizar temperaturas altas por tiempos cortos, es un proceso de secado instantáneo para poder tener. Entonces, ahí vamos a tener una leche que después que yo venga, tomo el polvo, diríamos, le agrego agua y la voy a reconstituir, que puedo elaborarla a partir de leche entera, la puedo utilizar a partir de leche descremada o leche semidescremada, pero sí sería leche, solo que le vamos a denominar como una leche reconstituida, ¿verdad? Sí, ok, muy bien. Ya, Edwin, ya más o menos te dije cómo puede hacerse la parte de lo que es la leche en polvo. Dice Sergio, ¿cuál es la causa de que las personas no pueden producir la enzima? Lo que les comentaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el tracto digestivo? ¿Sí? Entonces, el tracto digestivo va a carecer realmente de la enzima y eso me va a provocar que realmente sea intolerante, ¿verdad? A la parte esta. No tengo, ¿cómo se llama habilitada la sala de espera? No sé qué problema será, Kendall, ahí porque no tengo habilitado eso, entonces no tengo a nadie en espera porque todos automáticamente están ingresando. Bueno, si no hay dudas voy a seguir, ¿sí? Si no hay más dudas, continuamos con esta parte. Hay otros oligosacáridos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, bueno, pero también algo importante, por ejemplo, la parte de lo que es la lactosa. La lactosa, los que han pasado por el módulo verán que la lactosa se utiliza mucho en la parte de lo que es panificación. ¿Por qué? Porque en el pan yo puedo tener una mejor textura, le puedo incrementar la cantidad de proteína a mi masa, voy a tener un producto con una mejor calidad. Por supuesto que mi costo también se puede incrementar. La puedo utilizar en confitería, ¿sí? La puedo utilizar también en la parte de lo que son algunas botanas, o sea, la industria en la cual se utiliza la lactosa es bastante amplia, ¿verdad? Dice Oscar, ¿cómo dijo que se llamaba ese proceso en el pan? No, yo lo que les comentaba es de que
en la industria de panificación se utiliza la lactosa como tal, ¿verdad? Que se puede ir utilizando de manera que pueda mejorar algunas características en el producto. Puedo mejorar el sabor, puedo incrementar la cantidad de proteínas, entonces de esa manera me va a ser útil, ¿verdad? Entonces de esa, me puede influir en la parte de lo que es el color del pan también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces de esa forma lo podemos ir manejando. Ok. Otro oligosacario es la lactulosa, ¿sí? Esta lactulosa, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Se va a producir durante el proceso en el que nosotros venimos y le aplicamos calor a la lactosa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder allí? Se va a formar realmente la parte de lo que es esa lactulosa, ¿verdad? Que va a estar constituida la lactulosa por glucosa y por fructosa, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿verdad? Este tipo de carbohidrato se utiliza más en la parte de lo que son productos farmacéuticos, en los que se puede manejar dentro del proceso de formulación como un laxante, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Ok. Bueno, de ahí pues vamos a tener otra cantidad, por ejemplo, de oligosacáridos, como la parte de lo que es la celobiosa, ¿sí? Que también está dentro de estos oligosacáridos, ¿verdad? Que realmente lo vamos a poder ver como un producto, como un azúcar en un grano de lote dulce, ahí lo vamos a poder ir encontrando, ¿verdad? ¿Sí? En el caso, vamos a ver, Alejandro dice que era lactulosa, ¿sí? Yo les decía que en el caso de la parte de lo que es la lactulosa, ¿qué es lo que va a suceder? Esta se va a producir cuando la lactosa se calienta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Se va a formar la parte de lo que es la glucosa y la parte de lo que es la fructosa como tal. ¿Sí? Entonces, de esa manera. España no te logro comprender, dice la lactosa proviene de la lactosa y se usa como un laxante en productos farmacéuticos. Esa es la lactulosa. La lactulosa, lo que les decía, es cuando la lactosa realmente la ponemos a calentar y se va a proceder el proceso de desdoblamiento como tal. Y les decía que es más utilizada en la parte de lo que es la industria farmacéutica y que es utilizada como un laxante como tal. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos con la celulosa teleguario. Entonces yo les decía que la celulosa también es otro oligosacárido que lo vamos a poder encontrar, por ejemplo, en los granos del elote dulce. Entonces yo les decía a ustedes de que esta puede ser un oligosacárido que nosotros fácilmente lo podemos ir consumiendo, ¿verdad? Y que lo vamos a formar por hidrólisis, ¿verdad? De la parte de lo que es la celulosa, que es otro polisacárido también, ¿verdad? Entonces, de esa manera. ¿Ok? No sé, Teleguario. Y antes de que tenemos la rafinosa, es otro oligosacario. En la rafinosa, ¿sí? La vamos a encontrar en leguminosas, ¿sí? En leguminosas como el frijol, como la soya, como el garbanzo. De esa manera lo vamos a ir encontrando la parte esta, ¿verdad? ¿Sí? Como otro oligosacárido como tal. No sé si con los oligosacáridos hay alguna pregunta, algún comentario. Tenemos que tener cuidado, les decía, ¿verdad? Cuando nosotros estamos buscando sustitutos de lactosa, nosotros no le vamos a llamar, por ejemplo, leche de almendra, no vamos a decir leche de soya, sino lo que estamos hablando es a partir de una bebida que se puede elaborar a partir de las almendras,
una bebida que podemos elaborar a partir de la soya como tal. Ok. Ok, lo que dice España, pero creo que España solo me escribió a mí, no lo pueden ver ustedes ahí, pero España estaba hablando acerca de la rafinosa, no, está hablando acerca de la celuliosa, ¿verdad? Sí, en el caso de la celuliosa, yo les decía a ustedes que se forma a partir de la parte de lo que es la hidrólisis de la celulosa, ¿sí? De esa manera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo mismo que está preguntando ahí Edwin, ¿verdad? Con la celullosa, que la celullosa realmente se forma a través de ese proceso de hidrólisis de la celulosa como tal, ¿verdad? ¿Sí? Y que lo podemos encontrar en los granos de elote. Muy bien, si no hay preguntas, avanzamos. Y el siguiente son los polisacáridos, ¿sí? En el caso de los polisacáridos, nosotros dijimos que dependiendo de la cantidad de carbonos o las unidades de azúcar que puedan haber, podemos ir clasificando en monosacáridos, en oligosacáridos, en polisacáridos. Los polisacáridos son aquellos que van a tener más de 10 unidades, diríamos, ¿verdad? De azúcar, ¿sí? Entonces, de esa manera. Pero estos polisacáridos son realmente muy utilizados en la industria de alimentos. ¿Por qué? Porque esos polisacáridos me pueden servir para poder darle cierta consistencia a un alimento. Veamos, si yo voy a preparar, por ejemplo, una salsa, ¿sí? Y yo vengo a esa salsa, le puedo incorporar un hidrocoloide, ¿sí? Que el hidrocoloide es un polisacárido, que ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es atrapar moléculas de agua y lo que le va a hacer es cambiarle la parte de lo que es la viscosidad al alimento. ¿Sí? Entonces vamos a obtener una consistencia mucho más espesa, podríamos decir. Entonces, de esa manera, entonces le cambian las propiedades. Le voy a poner un ejemplo, que todos ustedes han venido y han consumido un néctar, ¿verdad? Un néctar. Ustedes dicen, deme un néctar del frutal o un néctar Kens, que es una mezcla entre la parte de lo que corresponde a la pulpa de la fruta, la parte de lo que corresponde a lo que es agua, que le vamos a incorporar de igual manera un regulador de acidez, un antioxidante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a través de eso? Nosotros venimos y la industria lo que hace es agregarle lo que se le llama CMC, que es carboximetilcelulosa. ¿Qué es lo que hace con eso? Hace que le cambiemos esas propiedades reológicas al producto. Y lo que vamos a tener es un néctar que nosotros venimos y se lo voy a poner en términos así bastante coloquiales. Nosotros decimos, está más espeso y asumimos que ese producto pueda tener mayor cantidad de fruta, pero no es que tenga cantidad de fruta, lo que tiene es esto que está preguntando Leonardo ahí, que es el carboximetilcelulosa, y qué es lo que va a pasar a través de ese carboximetilcelulosa. Lo que va a hacer es cambiarle las propiedades a la parte de lo que es el agua y va a hacer que el agua cambie esa característica y que la ponga un poquito más espesa como tal. Lo mismo como dice Cristel ahí, lo que pasa con la maicena. Es correcto, la maicena también es otro hidrocoloide, es un polisacárido que el ama de casa, por ejemplo, lo utiliza para poder hacer algunos productos, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros podríamos ir teniendo. Si quieren, voy a colocar acá porque todos están preguntando acerca de esto, ¿verdad? Carboximetil celulosa.
ese es el CNC. Ahí está, ahí alguien lo escribió, ahí Juan, gracias Juan. Lo he escrito ya Juan en la parte de lo que es el grupo. No sé si hay alguna pregunta con la parte de lo que hemos estado conversando, pero entonces tenemos que esos polisacáridos, vamos a ver, España pregunta, ¿cambiará las propiedades del néctar y el agua? Lo que hace en la parte de lo que es el hidrocoloide es cambiarle esas propiedades reológicas al agua. Entonces va a hacer que el agua fluya menos, diríamos, que el agua tenga una consistencia un poco más sólida. Entonces, de esa manera. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando nosotros venimos y compramos una jalea o una mermelada. Vamos a encontrar en el mercado que las jaleas o las mermeladas tienen, por ejemplo, un precio a veces bastante bajo, pero ¿qué es lo que sucede? Lo que más tienen son mezclas de la parte de lo que son hidrocoloides y tiene mayor cantidad de agua, entonces eso le cambia esas propiedades y hace que ese producto pueda tener otras características para que espese, podríamos decirlo, ¿verdad? Entonces de esa manera va a poder tener un precio un poco más favorable en el mercado. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces esos polisacáridos me pueden servir en la parte de lo que es un emulsificante o puede ser un estabilizante. ¿Qué diferencia tenemos acá? Solo vamos a ver, Kender pregunta, ¿cómo se le llama a esa propiedad que cambia al carboximetilcelulosa? El carboximetilcelulosa lo que va a hacer es, o el polisacáridos o los hidrocoloides, lo que van a hacer es cambiar las propiedades reológicas del producto, o sea, lo va a cambiarle la viscosidad al producto como tal. Entonces, de esa manera. Los hidrocoloides pueden ser emulsificantes o pueden ser estabilizantes. Veamos, le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando nosotros venimos y mezclamos, por ejemplo, agua más la parte de lo que es un producto que pueda tener grasas, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una separación de fases. Entonces se van a separar las fases. El emulsificante me evita de que haya esa separación de fases de las grasas, ¿sí? Entonces que no se separe la grasa como tal. Mientras que el estabilizante también tiene esa propiedad de evitar que hayan separación de fases, pero acá estamos hablando de esa separación de, en el caso, por ejemplo, de la pulpa. Les voy a colocar, si ustedes vienen, hacen, por decirles, un licuado de papaya, les vamos a poner el ejemplo lo vierten en un vaso y lo dejan, ¿qué es lo que va a suceder? Al final ustedes van a ver que se va a formar una parte de sólidos aquí abajo y la parte más clara, más blanca, lo líquido va a estar en la superficie como tal. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá hay una separación de fases. Entonces, esa separación de fases yo la puedo evitar a través de ¿qué? Del agregado de un estabilizante. Entonces, voy a tener yo una mezcla más homogénea, una mezcla en la cual no voy a, o voy a evitar de que haya una separación de esas fases como tal. No sé si hay alguna pregunta con esto. Cuando hablamos de un emulsificante, agua más una grasa y el estabilizante, pues no va a haber grasa, sino que aquí va a haber realmente agua más la pulpa de una fruta, por ejemplo. Entonces, el carboximetilcelulosa también sirve como un estabilizante, ¿verdad? Que también ustedes ven en el caso de los néctares que dice agítese antes de consumirse. ¿Por qué? Porque se tiende a separar las fases como tal. Se va al fondo la parte de lo que son los sólidos y la parte líquida se va a la superficie. Preguntas, jóvenes, comentarios. Ya no me quieren hablar. Los polisacáridos son hidrocoloides España, ¿sí? Entonces, de esa manera. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos a las 3. Tenemos otro periodo a las 3 de la tarde. Los veo luego, jóvenes.
Si aplicamos un emulsificante, tiene que haber un medio con ácidos grasos, mientras que un estabilizante no, ¿sí? Dice, ¿cuántas unidades de azúcar tienen los oligosacáridos? Más de 10. No sé si te respondo ahí, Mario. Ok. Si no hay preguntas, los veo a las 3 de la tarde, jóvenes. Los escucho, perdón. A las 3. Bueno, éxitos.